Los nanofertilizantes. Estos se utilizan para mejorar la nutrición mineral de las plantas, aumentar la eficiencia de los nutrientes y también mejorar la fertilidad del suelo. Los nanofertilizantes tienen un mayor transporte y entrega de nutrientes. Si quieres saber más respecto a estos, inscríbete en nuestro curso de nanoagricultura que comenzará el 24 de marzo. Te esperamos. A continuación con nosotros tenemos a la ingeniera Karin Salazar Salinas. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una especialización en sistemas integrados de gestión. Ha realizado una estancia en la Universidad de Texas en los departamentos de Ingeniería Química y Bioquímica, Biofísica, siendo parte de los laboratorios de investigación como asistente de investigación y en el área de elaboración de proyectos High Impact, High Risk. Es autora de artículos sobre aplicaciones de nanobiotecnología para detectar sus agentes químicos y biológicos. Sus intereses de investigación actuales incluyen ingeniería de polímeros biocompatibles, biología molecular, ingeniería de proteínas, diseño de vacunas, nanosensores y administración de fármacos inteligentes. Su experiencia es en simulación de mecánica cuántica y dinámica molecular, de sistemas a escala molecular ampliamente usado en la nanotecnología para la síntesis guiada. Actualmente, Karin se desempeña como asistente de investigación de la Universidad Cayetano Heredia en la carrera de Ingeniería Ambiental y cursa el Diplomado de Comercio Internacional en ADEX, Perú. Listo. Dicho esto, doy el paso a la ingeniera Karin Salazar. Bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Voy a prender mi cámara y compartir mi pantalla. Creo que ahí sí se puede ver bien. Compartir. No, ratito. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Karin Salazar. El día de hoy voy a hablar sobre los bioformulados para el control de plagas. Y bueno, explicarles un poco lo que ha sido mi experiencia y dónde estoy, ¿no? Yo he empezado desde la parte farmacéutica, he participado en grupos de investigación donde diseñábamos fármacos. Empecé con TBC, que es una enfermedad muy grave en el Perú, donde muchos pacientes han generado resistencia a los fármacos de primera línea y donde teníamos que rediseñar los fármacos. Luego, todo lo que es el formulado para fármacos, también existe el concepto de liberación controlada para evitar grandes dosis e impactar la salud del paciente. Y ahora hace unos, digamos, pocos años me he integrado a la parte del sector agro, donde muchos de los conceptos farmacológicos son aplicados. La verdad, de repente, hace unos años no me hubiera imaginado migrar de área. Sin embargo, me parece muy interesante que entendamos darle muchos de los conceptos que aplicamos en el área clínica, integrarlo al área agro. Y es lo que hago dentro de la empresa. Nosotros, al momento de formular un fármaco, lo que hacemos primero es identificar digamos, a la biomolécula target. Todos los inhibidores, fármacos, o en este caso insecticidas, tienen un blanco específico, que es una proteína. O es una proteína o una enzima vital para ese ser viviente. En este caso puede ser una bacteria que sea patógena, o puede ser un hongo, o puede ser un insecto. Pero en todos los casos siempre hay una proteína que es target y nosotros debemos de entender que esas proteínas están en un ser vivo que al constante, digamos, presencia de ese inhibidor va a generar una resistencia, va a lograr mutar. Y entonces, por ejemplo, en la parte clínica, nosotros siempre estamos haciendo un muestreo de los pacientes que generan resistencia.
porque tenemos que tener en tiempo en qué momento es oportuno rediseñar un fármaco. Algo que de repente en la agricultura se da de forma más lenta. Entonces, hacia eso voy a empezar a, a compartirles proyectos que están en constante trabajo en la empresa. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Perú, al menos, es la transmisión de dengue y de chikungunya. Para eso nosotros debemos de entender eh, la fisiología del vector. ¿Qué es lo que nosotros mayormente usamos para controlar la proliferación del vector en zonas, digamos, alejadas de, de las ciudades? Es lo que son insecticidas. Y ya se ha comenzado a ver cierta resistencia a esos insecticidas. ¿Y qué es lo que sucede? Los insecticidas son inhibidores de algunos targets realmente ya muy conocidos, como la acetilcolinesterasa, carboxilterasas, P450, y este es un canal de sodio. Estos canales de sodio, cuando se ven interrumpidos por un inhibidor, producen una disrupción en todo lo que es el sistema nervioso central. Y es de esta forma que el insecto se logra controlar, disrumpiendo el sistema nervioso. Pero esos insecticidas, al usarse indiscriminadamente y de forma muy constante, cuando tenemos brotes de dengue o zika, hace que estos targets, que son biomoléculas, muten en zonas específicas donde encaja el inhibidor. Y aquí lo que se hace es captura de este insecto y se elabora toda una lectura del genoma, identificar las secciones pertenecientes a estos targets e identificar si es que ha habido una mutación específica en algunos residuos de contacto. Si nosotros revisamos, por ejemplo, uno de los targets, que es el canal de sodio, vamos a identificar diferentes mutaciones que han venido ocurriendo, perdón, que han venido ocurriendo a través del tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de mutaciones que responden al excesivo uso de peritroides, que es un conjunto de compuestos químicos que se suelen utilizar como insecticidas. Entonces, nosotros estamos identificando cuáles son esas mutaciones que están dando resistencia a este conjunto de compuestos químicos para identificar, hacer un rediseño de este compuesto, tal como ocurre en el rediseño de fármacos. Porque por más que nosotros elaboremos una tecnología alrededor, si digamos, el compuesto activo ya no es realmente activo, de en vano está darle toda una tecnología alrededor, ¿no? No habría sentido en reformular en un compuesto activo que ya no resulta realmente efectivo para inhibir rutas importantes metabólicas del insecto. Entonces, lo primero es identificar cómo están respondiendo estas biomoléculas targets a estos compuestos activos y si es momento de rediseñar estos compuestos activos. Y luego, a partir de eso, elaborar toda una tecnología alrededor para dosificarla adecuadamente. Pero lo primero es ir hacia el target, es hacer estas capturas de insectos, leer su genoma, identificar qué es lo que está pasando en estos biomoléculas targets y si están habiendo mutaciones que están relacionadas a la resistencia.
En este caso, existen diversas mutaciones que han ocurrido en diferentes dominios de la proteína. Estamos hablando de mutaciones que no necesariamente responden a la resistencia al peritroide. ¿Esto cómo lo vamos a discernir? ¿Cuáles de estos responden a una resistencia? En nuestro caso, es mediante lo que es el modelamiento molecular. Nosotros conocemos dónde están los sitios de unión de los peritroides en la proteína. Identificamos en dónde están las mutaciones, hacemos mutaciones dirigidas, in silico, y volvemos a calcular la energía de unión del peritroide con estas versiones mutadas de la proteína. Entonces, primero tenemos que hacer la lectura de todo lo que es el genoma, identificar estas mutaciones y para verificar si estas responden a una resistencia del peritroide en estudio, tenemos que hacer lo que es un docking molecular. Nosotros aquí estamos hablando de diferentes tipos de peritroides y nosotros conocemos los que son los pockets de encaje en la proteína. Nosotros elaboramos digamos, estos dockings considerando todas las mutaciones que hemos levantado del genoma. En este caso estamos hablando de dos tipos de peritroides que estamos identificando, lo que es el permetrin tipo 1 y el deltametrin tipo 2, que son dos sustancias que se suelen usar para controlar poblaciones de Aedes. Y estamos utilizando un modelo por homología. ¿Esto qué quiere decir? Se han cristalizado diversos tipos de proteínas que están subidas a una base de datos compartida y lo que se busca es desarrollar un modelo que se parezca a lo máximo posible al que está presente en el insecto de nuestro interés. Pero este mismo tipo de proteínas está presente en otros insectos. Por ejemplo, esto está presente en la mosca doméstica. Entonces, lo que se hace cuando uno quiere estudiar exclusivamente una proteína en un insecto y no se cuenta con la proteína cristalizada, es que tomas la secuencia de una proteína y haces un paralelismo con la secuencia de la proteína expresada en el otro insecto. Y comienzas a desarrollar un modelo a través de un homólogo. Entonces, muchas veces las proteínas que nosotros estamos interesados en trabajar no se tiene toda la información cristalográfica para conocer la estructura tridimensional de la proteína. Entonces, lo que pueden hacer por homología es buscar digamos, en la base de datos, la proteína de la familia más cercana al insecto de tu interés. Entonces se maneja el concepto de que a través de una similitud de secuencias uno puede tomar ese modelo tridimensional como un molde. Y es lo que se hace. Bueno, ahora existen otras técnicas que te ayudan a perfilar mejor digamos, la distribución espacial a través de una secuencia, digamos, primaria, ¿no? Como ustedes han podido identificar que ahora se utiliza inteligencia artificial para descubrirlo, como lo es el AlphaFold, pero lo más básico es hacer un modelo por homología. Entonces, en este caso se ha hecho un modelo por homología de este tipo de proteína expresada en mosca doméstica y se ha hecho un modelo para lo que es el mosquito Aedes aegypti. Debido a una alta correlación, digamos, en su secuencia, se considera a la mosca doméstica como un buen molde para construir en base a esta arquitectura la
digamos, el concepto tridimensional de la proteína de interés. Una vez que se hace esto, se minimiza la estructura y se perfilan mejor los cambios configuracionales y se coge la estructura de los fármacos, o bueno, perdón, en este caso de los insecticidas, y se comienza a elaborar lo que se conoce como un docking. Un docking es un modelo donde encajas por afinidad de energía un compuesto inhibidor a una proteína target. Eso se utiliza bastante en lo que es la farmacéutica, es lo que nosotros solemos utilizar para identificar en qué momento un compuesto activo deja de ser activo. Entonces, este es un cálculo de rutina en nuestro quehacer. Eh, claro que nuestro modelo siempre es el humano. En este caso, hemos cambiado el modelo, es un insecto, pero toda la técnica y toda la metodología de trabajo es igual. Se identifica las mutaciones y luego se hace otra vez el cálculo energético de cuán afín es el inhibidor con la proteína target y en qué momento nosotros identificamos que ya energéticamente ya no encaja, ya no hay una afinidad. Y ahí desechamos ese inhibidor y rediseñamos para que vuelva a ser, digamos, afín. Por ejemplo, en la farmacéutica lo que se hace es halogenar el fármaco para aumentar la afinidad. Y es lo que en lo que son los insecticidas también lo suelen hacer. Entonces, hay mucha similitud de lo que se hace en agronomía con lo que se hace en la farmacéutica. Y es lo que se trata de unir esas dos áreas. Claro que digamos, en el área clínica, esos ensayos son de rutina y siento que es lo que se debería de hacer en la agronomía. Muy pocas empresas hacen el monitoreo de las proteínas target. Entonces, por lo menos lo que se está haciendo en el Perú es identificar eh, grupos de poblaciones de insectos donde han generado estas mutaciones y sobre todo puntos del Perú donde esos problemas del dengue es muy elevado. Bueno, todavía estamos en trabajos de campo. Más o menos ya tenemos algunos resultados. Esperamos pronto sacar más resultados para identificar en qué zonas ya estos tipos de insecticidas no han generado resistencia. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? O sea, eso es, digamos, este es lo clásico, ¿no? Lo clásico es ir hacia los targets que van dirigidos al sistema nervioso central. Eso es lo común en los insecticidas. Es lo que se han hecho y generalmente los insectos han generado una resistencia en todos los targets dirigidos, digamos, bajo la estructura tradicional. Y lo que nosotros proponemos y también diversos grupos, digamos desde el año pasado hasta acá he visto muchísima más publicación, es dirigirnos hacia el sistema olfatorio de los insectos, más allá porque tenemos que cambiar de targets. Cuando nosotros cambiamos de targets, hacemos que no exista una presión selectiva a las mutaciones. Entonces, lo que se aplica en la agricultura también es eso, es un cóctel de alternativas y poder identificar en qué momento vamos a rotar compuestos activos que van dirigidos hacia el sistema nervioso central o que vayan dirigidos hacia el sistema olfatorio o que vayan dirigidos hacia otras rutas metabólicas, pero no podemos ir con un conjunto de compuestos activos que se dirijan a los mismos targets de siempre, porque si no vamos a generar una presión selectiva a que muten mucho más rápido esos targets. Entonces, ¿qué pasa con el sistema olfatorio?
Hay muy pocos compuestos bioactivos dirigidos al sistema olfatorio, por lo cual la presión selectiva a que se mute en el tiempo va a ser más lento. Entonces, por eso que hemos empezado a conocer a nivel proteico los componentes que forman parte de ese sistema olfatorio que puedan funcionar como target. Entonces, lo primero es identificar las biomoléculas targets de este sistema olfatorio. Entonces, volvamos a estudiar, ¿no? ¿Cuáles son estas proteínas que son piezas claves en ese sistema olfatorio? Porque si nosotros inhibimos el sistema olfatorio, vamos a modificar el comportamiento de los insectos. Los insectos toman decisiones en base a su sistema visual, que relaciona bastante con lo que es el hospedero, y también el sistema olfatorio. Se dirigen hacia el hospedero por compuestos orgánicos volátiles que pueden ser ácidos grasos o pueden ser también feromonas, feromonas sexuales, feromonas de agregación o de ovoposición. Bajo esos dos sistemas, ellos mezclan información y se comportan de cierta forma. En este caso vamos a conocer el sistema olfatorio para inhibirlo y desorientar un poco el insecto y no se comporte de determinada forma. Por ejemplo, si estamos hablando de la Aedes y podemos manipular su sistema olfatorio a través de un inhibidor, vamos a hacer que no se redirija a los hospederos que somos nosotros para alimentarse de sangre y formar parte de su ciclo de reproducción, ¿no? Porque la hembra necesita, digamos, de sangre para poder completar su ciclo y hacer que sus larvas, digamos, tengan lo necesario, eh, enzimas y proteínas necesarias para que sean, digamos, bio, biodisponibles, o sea, necesita tener nitrógeno biodisponible para generar estas proteínas y estas enzimas que van a necesitar sus larvas. Es por eso que logran infectar. Eh, Ahora, lo que debemos saber de estos sistemas olfatorios es que están compuestos por proteínas, unas conocidas como proteínas de enlace de olores, otras que son las receptoras de olores, y entre estas están presentes en los que son las antenas, los aparatos bucales, las patas y las alas. Todas estas forman parte de su sistema olfatorio. Están, digamos, sobre la superficie digamos, del insecto. Algo que es oportuno para nosotros porque cuando el target está, digamos, forma parte de órganos muy internos del insecto, ¿qué es lo que hace el insecto? Reconfigura su cutícula y la protege eh, de, de penetración de algunos compuestos, la endurece. Y esa es una forma de cómo el insecto ha logrado ser resistente a muchos de nuestros insecticidas. Es que la cutícula de los insectos ya no es la misma tampoco. Entonces, si nosotros tenemos targets que están mucho más expuestos a la superficie, vamos a poder lograr penetrar mucho más fácil que de repente un target que estaba presente en el sistema nervioso central. Esas son diferentes alternativas que tenemos que comenzar a migrar para poder ser efectivos en el control de insectos plaga. En este caso de la Aedes aegypti, estamos interesados en la proteína de enlace de olor 22, porque esta proteína se sobreexpresa cuando está el insecto lleva
digamos, el virus del Zika. Entonces vamos a poder controlar a, a las poblaciones de insectos que logran ser realmente vectores de esas enfermedades. Entonces, es importante para nosotros reconocer las proteínas que son clave, ¿no? Si nosotros sabemos que la Aedes es un vector de transmisión de enfermedades, tenemos que saber qué proteínas se están sobreexpresando en esta condición de vector. Entonces tenemos que tomar una lectura genómica de las proteínas que forman parte del sistema olfatorio cuando el insecto no está, eh, digamos, no ha sido infectado por el virus, y las proteínas receptoras de olor cuando están llevando el virus. Si nosotros hacemos una correlación, vamos a encontrar perfiles proteicos sobreexpresados cuando el insecto es un vector de estos virus. Uno de estos aumentos de expresión en el sistema olfatorio es la proteína 22 y la proteína 10 de unión de olor. Entonces, es por eso nuestro interés en considerar los targets de los compuestos activos que vamos a ir desarrollando. Entonces, estamos hablando de dos proteínas que se encuentran en la glándula salival del mosquito y la eliminación de estos genes. Es decir, si nosotros inhibimos estas proteínas, ¿qué es lo que se ha visto? Que se reduce la necesidad de alimentarse de sangre. Entonces, es por eso que estas dos proteínas logran ser realmente para nosotros unos buenos targets de todo lo que se pueda desarrollar alrededor de estas proteínas. Entonces, pero para eso hay que conocer bien a los targets, conocerlas desde el punto de vista genómico y también estructural, porque todos los que son, si uno diseña inhibidores o diseña fármacos, lo que hace es un compuesto que encaja en pockets disponibles eh, y encaja con una energía de afinidad muy alta que la logra inhibir, que ya no va a estar disponible para digamos, un sustrato importante de este. Entonces, para eso hay que conocerlo mucho. El Aedes, la proteína de enlace al olor 22 de la Aedes se une fuertemente a ácidos grasos. Está compuesta por 7 hélices y es una proteína que tiene unión a ligando. En este caso, los ligandos que suelen ser afines tienen una composición de ácidos grasos. Ahora tenemos que identificar o diseñar el ácido graso que logre ser más fuertemente enlazado a este tipo de proteínas para lograr inhibir su rol biológico natural por más tiempo. Se conocen algunos ligandos como el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Y también sabemos que estas proteínas están expresadas en lo que son las antenas y el probóscide y están muy estrechamente relacionados en lo que son los olores de los huéspedes. Entonces vamos a empezar por conocer cómo se une a estos dos ligandos conocidos para sobre esta información rediseñar un mejor inhibidor. Ese es su ligando natural y vamos a ir diseñando un compuesto activo que sea mucho más afín a estos sitios de unión para poder inhibir esta unión importante que ellos tienen con esos dos ácidos grasos. Para esto, nosotros tenemos que identificar la selectividad entre ácidos grasos que tiene esta proteína. Ya se ha visto que una
existe una selectividad de unión para ácidos grasos de cadena larga. Y también se ha identificado que cuando hay un cambio configuracional en el C terminal, es decir, en el extremo, eh, digamos, final de la proteína del ácido carboxílico, hay un cambio configuracional alto que le permite liberar al compuesto orgánico volátil, en este caso un ácido graso, y mantener una relación con la proteína receptora de olor. Aquí hay este cambio configuracional en el extremo C, no solamente es debido a la unión del ácido graso, sino también a un cambio de pH que ocurre dentro de los pelillos, de los pelillos sensitivos del insecto. Entonces, nuestro estudio de energía de unión tiene que ser en este rango de pH. Si yo quiero diseñar un inhibidor de esta unión, o sea, este triangulito es el ácido graso, digamos, sustrato natural. Si yo quiero diseñar un inhibidor de esta unión, tengo que dirigir el compuesto orgánico que sea mucho más afín y sea estable a pH 6.5 y a pH 4.5 para que no logre activar a este receptor de olor. Porque una vez que se active este receptor de olor, la información, digamos, la cascada de información en las células neuronales se van a dar. Entonces yo tengo que impedir que esto, digamos, que esto suceda. Para eso hay que diseñar un compuesto orgánico que sea mucho más afín al ligando natural y que sea estable a estos cambios de pH. ¿No? Es lo que también en el diseño de fármacos se da. Eh, Tenemos que conocer muy bien el entorno de estas proteínas para que realmente el inhibidor sea eficiente. Eh, Estamos hablando de un sistema acuoso, estamos hablando de que cuanto más se acerca a las neuronas, a las células de neuronas, el pH es ligeramente ácido, así que cualquier compuesto orgánico que yo diseñe y también la formulación de la envoltura tiene que considerar ese cambio de pH, porque tiene que ser estable a este cambio de pH para que siga siendo afín al receptor, a la proteína. Entonces vamos a conocer primero los pockets naturales. En este caso, bueno, este es otro esquema. Este es otro esquema de cómo la proteína de enlace de olor se une al compuesto orgánico volátil. En este caso estamos hablando de una proteína APO o OBP, es decir, una proteína que está sin unión al compuesto orgánico volátil y con unión HOLO al compuesto orgánico volátil. Aquí lo que se ve es un cambio configuracional fuerte. Estamos hablando de una estructura más extendida cuando estás sin reconocer el compuesto orgánico volátil y cuando está presente, digamos que se reconfigura tridimensionalmente y eso hace que energéticamente la unión con este compuesto orgánico volátil sea fuerte. Pero una vez que está cerca a, a los receptores de olor de las neuronas, ese cambio configuracional se desprende, es fuerte otra vez y se desprende el compuesto orgánico volátil para ser enlazado luego
al receptor de olor. Esto es lo que queremos evitar. Entonces, yo puedo evitar esto anulando esto de acá. Si yo diseño un compuesto orgánico volátil mucho más afín a los ligandos naturales, esta liberación no se va a dar. Pero este tiene que ser mucho más afín al sustrato natural, al pH ácido de esta, de donde se encuentra, digamos, la neurona. Entonces, nosotros tenemos que hacer un diseño que sea muy afín a todas esas condiciones. Aquí estamos haciendo un modelamiento. Este es la proteína de OBP22, la que es sensible a ácidos grasos de cadena larga. Aquí estamos viendo el pocket de unión del ácido graso natural, y sobre este pocket es donde vamos a trabajar. Aquí se va a volver a diseñar un compuesto orgánico volátil que sea mucho más afín en condiciones de pH ácido, porque esto deja de ser afín a pHs ácidos, pero si yo lo vuelvo mucho más estable a pHs ácidos, voy a inhibir la, la captura del compuesto orgánico volátil en el receptor de olor, que es lo que me interesa. Entonces, todos estos ácidos grasos son afines a este mismo pocket. Entonces, esto quiere decir que este pocket es, digamos, digamos, el target de muchos compuestos orgánicos volátiles, cosa que favorece, porque si yo diseño un inhibidor y van dirigidos a este pocket, voy a poder anular todas estas uniones también. Entonces, aquí estamos viendo esto de aquí, que es el pocket y los residuos que son importantes en la unión y estabilización del ligando natural. Entonces, aquí tenemos que tener en claro quiénes son los residuos que le dan estabilidad al ligando natural en el pocket, para luego nosotros hacer un diseño de un compuesto que sea mucho más afín. Como les dije muchas veces, y eso pasa en farmacología, le agregas grupos funcionales a los extremos para mejorar los sitios de unión, que es lo primero que uno suele hacer. Bueno, para eso tenemos que identificar muy bien los residuos del pocket para poder hacer un correcto diseño y cálculo de la energía de afinidad del nuevo ligando versus los ligandos anteriores, ¿no? Identificar si estoy mejorando el diseño y dirigir el diseño hacia una mejor afinidad. ¿Y qué es lo que también tenemos que evaluar? Hacer una continua revisión de las proteínas receptoras de olor. Porque lo otro que puede pasar es que estas proteínas vayan a ir mutando con el tiempo. Entonces, lo que yo vaya a diseñar, tengo que tener en cuenta en qué momento tengo que volver a hacer un rediseño. Para eso siempre hacer monitoreo de los insectos, sobre todo en los lugares donde ya sabemos que los insecticidas han dejado de funcionar, y donde no se logra controlar la población. Es siempre bueno hacer estas capturas y hacer un análisis del genoma del insecto. Este es básicamente la metodología, es hacer modelos farmacofóricos
donde se captura la información 3D de las proteínas y se hace un screening farmacofórico de los, digamos, de los compuestos orgánicos volátiles en complejo con la proteína receptora del dolor. Se hace un análisis químico y se logra identificar cuáles son esos tareas de inhibición, ¿no? A través de un docking molecular eh, que es menos costoso computacionalmente, o a través de una dinámica molecular cuando ya se tiene un buen screening inicial, ¿no? Eh, es lo que se suele hacer para disminuir los costos de producción. Eh, Primero hacer un buen modelo in silico de lo que puede funcionar para luego hacer la síntesis y el trabajo en campo. Todos esos son trabajos de diseño preliminar a la síntesis para ahorrar costos operacionales y también tiempo. Eh, ¿Qué es lo que bueno, forma parte de la metodología? Es una vez que identificamos sitios de mutación en las proteínas, los trasladamos a nuestro modelo 3D de las proteínas. Ese es mi modelo 3D y, por ejemplo, yo identifico que ha habido una mutación específica en un sitio particular. Entonces, yo realizo esa mutación dirigida in silico en mi modelo y vuelvo a calcular la energía de afinidad con el target que yo haya identificado. Si yo identifico que esta energía de unión ha bajado mucho, dejo de considerar este compuesto activo como activo y comienzo a pensar en un rediseño del fármaco. Y así hacer la revisión para todos los compuestos activos que se hayan usado y que son y que comparten el mismo target, para identificar todos estos compuestos activos cuáles han dejado de serlo. Y hacer siempre una revisión de metagenómica de los blancos. Eso es algo que debe ser rutina. Bueno. ¿Qué es lo otro que estamos desarrollando ya una vez que nosotros conocemos a los, eh, a los sistemas, al sistema olfatorio? Es no solamente conocer inhibidores, sino también atrayentes. Porque cuando uno hace el monitoreo de los insectos en campo, también puedes controlar la población de los insectos atrayéndolos hacia un lugar y no simplemente atacar un sistema, digamos, fisiológico importante. Tú puedes eh, crear inhibidores o crear atrayentes y de esas dos formas tú controlas la población de insectos. Entonces, otra de las formas que nosotros estamos viendo para crear efectivos planes de control de población de insectos es también dirigiéndolos hacia trampas. Para eso hay que generar todo un perfil de compuestos orgánicos volátiles atrayentes. Entonces, ese forma parte de otro trabajo. Para eso hay que conocer muy bien los genes de los compuestos de las proteínas de olor, de enlace de olor de los principales insectos plaga que encontramos aquí, sobre Barthrosera dorsalis, Ceratipis capitata, Anastrefa obliqua, Anastrefa fraterculus y bueno, y el Aedes. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar dentro de estos grupos de insectos? Es que existen atrayentes que forman parte del mismo, digamos, perfil de olor, estamos hablando de una acetona de frutos, que están presentes en algunos frutos, como es el raspberry. Estos olores son atrayentes a estos grupos de insectos y esto viene por evolución.
los insectos se dirigen a los frutos donde ellos se van a alimentar o cumplir algún ciclo de vida, ya sea van a colocar sus huevos ahí o van a alimentarse de ahí. Entonces, esta atracción a algunos olores responde a esa evolución que han generado huésped hospedero. Entonces, hay que conocer muy bien estas relaciones para crear atrayentes mucho más estables. Eh, en este caso estamos hablando de una cetona que es muy volátil y si nosotros lo queremos llevar a producción, digamos, a que entre al mercado y que sea más rentable, es muchísimo mejor la encapsulación para evitar que esta volatilización sea mucho más rápida. Eh, ¿Qué se conoce de estas cetonas? Que es atrayente para una mosca de la fruta, que es una de las especies más invasoras de plantas. Las utilizan para cumplir su ciclo de vida dentro de la planta. Muchas de ellas colocan sus huevos dentro de la planta y hace que el fruto se, digamos, se madure mucho más rápido, ¿no? Y cuando llegue a destino eh, ya está muy, muy maduro y ya no se puede consumir. Es por eso que muchas veces no aceptan eh, frutos que estén contaminados por mosca de la fruta. Aparte, se conoce que estas ketonas son igualmente atrayentes para digamos, hembras que para machos. Y económicamente es mucho más, digamos, menos caro que unas feromonas sexuales, que son mucho más caras de producir sintéticamente. Es por eso que estamos, digamos, en parte de nuestros productos ya contienen estos perfiles de olores para hacer, digamos, un monitoreo de estos insectos mucho más específicos y para poder controlar la población de mosca de la fruta en campo. El constante trabajo es para encapsularlos mejor y que digamos, esta inversión de los agricultores sea mucho más rentable en el tiempo, porque en definitiva usar feromonas o usar atrayentes es caro, pero efectivo. Sobre todo si es que se va a exportar estas frutas. Bueno, voy a seguir. Y bueno, otro de lo que les quería mencionar y que forma parte de esta línea de bioformulados, no solamente estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles de atracción, que ya lo venimos usando, sino también de proteínas, proteínas que logran ser insecticidas biológicos. Ya se conocen algunas bacterias que secretan proteínas que logran irrumpir en la membrana de algunas plagas. Estamos hablando, por ejemplo, de Bacillus thuringiensis, que expresan más de 800 genes de proteínas conocidas como CRI, que son proteínas cristalizadas. Están compuestas por 75 familias y es importante conocer estas proteínas porque presentan una gama amplia de inhibición de proliferación de plagas y es de origen biológico. Eh, ¿Qué es lo que se viene usando actualmente? Actualmente se comercializa el Bacillus como tal, pero en la práctica lo que pasa es que muchas veces in situ el Bacillus no logra, digamos, encontrar las condiciones necesarias para que la población aumente digamos, en el campo. Entonces, es mucho de incertidumbre al momento de poner en práctica
una inoculación efectiva del bacillus en campo, porque mucho va a depender del microbioma natural específico de donde le estés aplicando. Entonces, lo más efectivo sería usar las proteínas que sabemos que son los ejecutores del control a nivel molecular, pero hacerlos estables, porque las proteínas sabemos que suelen ser inestables a pH, a temperatura o a radiación, pero efectivamente son las proteínas las que son responsables de la capacidad inhibitoria de plagas. Entonces, primero hay que conocer bien las proteínas y luego le creamos toda la tecnología alrededor. Es lo que siempre deberíamos estar enfocados, en conocer bien, ya sea los targets o ya sea los compuestos activos, y luego ya puedes crearle toda una tecnología alrededor. Entonces, en este caso, estamos estudiando el compuesto activo. El compuesto activo en este caso es una proteína que se le conoce como CRI. Estas causan lisis en las células epiteliales del intestino del insecto. El insecto digamos, lo ingiere y lo que pasa es que se liberan estas proteínas. Dentro del intestino hay, digamos, una ruptura de la proteína y hay una porción de la proteína que logra, digamos, penetrar la membrana y formar poros, que hace que toda la homeostasis de las células se rompa y el intestino, digamos, no cumple su función adecuadamente y digamos, el insecto termina por morir. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que en las células de los intestinos están presentes receptores que son naturales, ¿no? Que son vitales y naturalmente están ahí. Estamos hablando de receptores, por ejemplo, APN, ALP, GCR, GADR. Son proteínas comunes en diferentes insectos, por ejemplo, lepidópteros, coleópteros, himenópteros y dípteros, y también algunos nemátodos. Entonces, estas proteínas CRI, al momento de ser ingeridas, sufren una catálisis. Son moléculas que tienen una unión a estos receptores. Y cuando se unen a estos receptores, eh, gatillan ¿cómo les puedo explicar? Gatillan una formación de poros. Es decir, comienzan a formar homodímeros y heterodímeros. Es como que activan una congregación de proteínas a nivel de membrana que logra formar poros, espacios disponibles para que las sustancias entren y salgan y romper la homeostasis, pero lo hacen con especificidad en estas proteínas que están expresadas en estos insectos. Entonces, eso es lo que siempre uno trata de buscar al momento de diseñar o un fármaco, un inhibidor o un insecticida, es lograr ser lo más específico posible. Si nosotros sabemos que estas proteínas, al ser catalizadas, logran una porción de ellas con afinidad unirse a esos receptores presentes en esos insectos, entonces vamos a poder controlar la afectación a otros, digamos, a otros insectos que no quisiéramos dañar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de diversas familias de CRI, ¿no? Aquí voy a mostrarles algunas. Por ejemplo, CRI1A, CRI3A, CRI4B, CRI11A. Todas estas familias de CRI se activan dentro del intestino, porque es en el intestino donde reciben mayormente el ataque, digamos, enzimático. Y comienza a haber una incisión en diferentes partes de la proteína. Por ejemplo, se ha conocido que el CRI1A dentro de los intestinos de los insectos tiene
una incisión a este nivel, al residuo 29 y al residuo 605. Y logras de esta forma ser activo dentro del insecto y unirse a sus proteínas receptoras, igual a la 3A, 4B y 11A. Entonces estamos hablando como si fuera un profármaco que logra ser inofensivo cuando está en su total, digamos, dimensión, pero activo dentro del target, ¿no? En este caso dentro del insecto, porque es recién dentro que logra tener esas incisiones necesarias para unirse a las proteínas receptoras. Bueno, y aquí estamos viendo cómo se cambia su configuración cuando ocurren esas incisiones. Y estas nuevas incisiones eh, generan ya una afinidad con el receptor. Entonces estamos hablando de proteínas producidas por la bacteria y es una prototoxina, ¿no? Porque en estado, digamos, eh, completo no logra hacer todavía sus efectos dañinos, sino que ya dentro del intestino, cuando hay una degradación por enzimática, por la tripsina y la quimotripsina, eh, comienza a haber una incisión específica que logra ser afín a esos receptores de las microvellosidades del intestino y comienza a generarse estos poros donde la homeostasis se pierde, ¿no? Siempre una membrana celular trata de controlar lo que ingresa y lo que sale, porque debe de haber un equilibrio entre todos estos compuestos. Pero cuando uno comienza a disrumpir la membrana de alguna u otra forma y generas que esta homeostasis se pierde, la viabilidad de estas células se rompe y mueren. Y si comienzas a tener un ataque masivo en el intestino, lo que vas a lograr es que todo el insecto como individuo fallezca. Eh, Estamos hablando de esas proteínas receptores ALP, ALP, APN y cómo son afines a estas proteínas. Y son estas proteínas las que se unen con afinidad a estos receptores y van formando poros. Poros de esta forma que logran disrumpir la membrana y ya diversas sustancias pueden pasar, entrar o salir y se rompe todo el equilibrio celular. Eh, Estamos hablando de unas toxinas. El CRI es una endotoxina que, como pueden ver aquí, tiene muchos miembros. Es una familia muy grande de proteínas. Y ya se ha identificado los CRI que son específicos para receptores de diversos insectos. Entonces, podemos, identificando bien cómo interactúa con los receptores expresados en los diversos familias de insectos, podemos hacer un bioformulado específico. Y como les dije, muchos de ellos no forman homodímeros, sino heterodímeros. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuáles son esos heterodímeros de los CRIS que apoyan en la formación de los poros para poder hacer un bioformulado específico para determinados órdenes de insectos. Eh, Esto está por seguir investigaciones a nivel molecular. Se está empezando por conocer estos sitios de uniones, porque cuanto más afines sean a estos receptores, la formación de polo es mucho más estable. Entonces, se tiene que hacer mucho más trabajo para realmente tener un conjunto de proteínas efectivas para ir al target específico. Y estamos hablando de proteínas que no
que serían bioformulados. ¿Qué es lo que una vez que se conozca cuáles son esas proteínas específicas que generan estos poros a nivel de receptores de membrana, es mejorar la aplicación. Eh, qué es lo que ocurre? Como les dije, cuando uno hace una inoculación de bacteria en el suelo, no toda la población de bacterias logra subsistir en el suelo. Mucho va a depender de la microbiota natural y de las condiciones que encuentre en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hacia dónde se está dirigiendo todo esto? Una vez que nosotros conocemos a nivel proteico lo que está pasando a nivel molecular, es ir hacia el nivel molecular, encapsular estas proteínas que sabemos que son las que causan este rol de inhibición y encapsularlas, porque dan ciertas ventajas, ¿no? Esta encapsulación puede ayudar a proteger de la temperatura y del daño UV, porque recuerden que esto va a estar expuesto a condiciones extremas. También va a apoyar a que tenga un mayor área de contacto con la planta. Eso se puede entrar a nivel foliar. También va a ayudar al tiempo de vida estable. Cuando uno formula para llevar algo a la parte económica, siempre cuando uno está vendiendo algo y el distribuidor lo primero que te pregunta es cuánto es el tiempo de rotación. Si tu producto dura 6 meses, para alguien que lo va a vender resulta difícil que te lo compre porque el distribuidor le está dando un área de tiempo muy pequeño para poder vender. Si tu producto es estable 1 año, 2 años, 3 años, eh, un distribuidor te escucharía mucho mejor al momento de hacer un trato comercial, porque le están dando un plazo más amplio para poder distribuir, vender y hacer pruebas en campo. Entonces, aumentar la vida útil es importante. Y dentro de los biopreparados es de repente lo que siempre falta, ¿no? Los biopreparados son mucho más sensibles que, otros, que otras composiciones. Generalmente duran muy poco tiempo, pero en conjunto con la nanotecnología se puede desarrollar y hacer mucho más rentable económicamente. Eh, bueno, y también puedes aumentar su compatibilidad. Y no, porque no solamente cuando uno aplica un producto, eh, en una aplicación aplicas muchos productos a la vez para hacer un manejo mejor del trabajo en campo. Entonces, si tú elaboras un producto que es compatible con otros, haces que tu cliente final en 1 hora haya aplicado muchos insumos con la menor cantidad de personas trabajando en campo, ¿no? Y cada vez más la capacidad laboral de campo se va reduciendo. Menos personas quieren trabajar en campo o se sienten a gusto trabajando en campo. Entonces, si tu producto es compatible con la mayoría de los otros productos que se suelen integrar a la producción, entonces es mucho mejor para tu cliente final. Bueno, eso es algo que les quería comentar, es lo común que ya se viene usando, es mucho más estable definitivamente que un biopreparado. Y bueno, creo que también anteriormente ya lo han hablado, son las nanopartículas. Es algo que se ha venido conociendo de a pocos, eh, y creo que poco a poco se están haciendo mucho más específicos, de repente un poco menos específicos que los bioformulados, porque como lo han visto, los bioformulados se dirigen a proteínas target, pero lo interesante de estos nanopartículas es la efectividad. De repente
todavía de gama amplia, pero lo que nos llama bastante la atención es poder hacer cada vez más, apoyar en la síntesis verde, ¿no? Utilizar extractos de plantas que funcionen como control de nucleación y crecimiento y poder controlar la forma de estas nanopartículas y que a través de las formas logren ser algo específicas. O también trabajan como agentes reductores y de cobertura para evitar la aglomeración en las plantas. Entonces, aún así, nosotros querramos llevar una producción inorgánica, creo que la aplicación eh, de bioformulados o extractos logra ser útil para poder llevar una síntesis verde y poder controlar la forma y de repente a través de la forma eh, ser un poco más específico al momento del ataque antibacteriano, porque hay bacterias que dañan a las plantas, las vuelven mucho más sensibles a lo que resulta un daño, pero también hay que reconocer que hay bacterias que son positivas. Entonces, hay que apoyar a la síntesis de estas nanopartículas, en conocerlas realmente bien para lograr que sean un poco más selectivas y que no solamente ataquen a las, eh, digamos que solamente ataquen a las bacterias que nos causan daño y no, digamos, aniquilar con la microbiota positiva del suelo. Y creemos que el control de la forma puede ayudar de repente a controlar el ataque. Y bueno, esos son algunos ensayos que se han hecho que nos parece interesante porque es como a través de la forma logra, logra reducir la concentración de uso del mismo material. Aquí estamos hablando de nanopartículas de óxido de magnesio y podemos ver cómo es mucho más efectivo cuando se están hablando de nanopartículas. Ahora, bueno, lo que toca por hacer es buscar cómo hacerlo mucho más específico. Porque aquí estamos hablando de una bacteria que es patógena, como Ralstonia solanacearum, pero también existen, ¿no? Bacterias positivas y generalmente los ensayos in vitro muy pocos se han desarrollado en la toxicidad en las bacterias positivas. Entonces, tendríamos que identificar cuál sería la mejor formulación de los compuestos inorgánicos para que sean mucho más selectivos. Bueno, y eso es todo. Creo que sí. A ver, eso creo que ya lo repetí. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Los nanopesticidas. Los nanopesticidas son productos fitosanitarios en los que se emplea la nanotecnología para mejorar la eficacia y durabilidad o reducir la huella ambiental de un ingrediente activo en un plaguicida. Para conocer más de este tema, te esperamos en nuestro curso de nanoagricultura el 24 de marzo.